Y a las 8 de la mañana con 12 minutos y en este momento hacemos contacto con la ministra Sandra Caterine Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador, a propósito de la reestructuración que se está dando con la unión de varios ministerios y también los papeles que juegan en territorio los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo está pensando la planificación a nivel nacional y el papel que juegan en esa reestructuración que ha tenido que darse por las condiciones económicas que atraviesa el país y esta decisión desde el Ejecutivo? Señora ministra, buenos días, bienvenida a la señal de Saracay Televisión. Gracias, Marinela, buenos días por permitirme estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, ministra. ¿Cómo está pensándose? ¿Qué tan avanzado se encuentra y cuál es el trabajo que se va a desplegar? A propósito de la unión, hay algunos sectores, por ejemplo, el MIPRO está asumiendo ministerios como el de turismo y la pregunta que nos hacemos en esta unión de ministerios, ¿quiere decir que se reducen las cabezas y en los territorios se quedan los equipos técnicos o se suplen y se eliminan totalmente los equipos técnicos de estos ministerios? Para conversar y aclarar un poquito, desde que inició el gobierno de nuestro presidente Lenín Moreno, ya hemos venido reestructurando muchas instituciones. Son 43 instituciones que se han venido optimizando. Pero la optimización, Marinela, no es solamente reducción, es realmente ser eficiente y eficaz en el territorio. Lo que nosotros hacemos con las fusiones es primero un análisis de saber que ellos no deben perder el servicio en el territorio. Es imposible dejar de llegar a la ciudadanía a través de esta optimización. Lo que hacemos es eliminar duplicidades. Si es que vemos en un análisis que los servidores están realizando una actividad 2 o 3 personas, eso no es funcional. En lugar de optimizar y de mejorar el servicio al ciudadano, lo que hace es retrasar. Esa es como nosotros hemos venido haciendo una reestructura y una optimización responsable. Nunca bajaremos el servicio que tiene que llegar al ciudadano. Esa es la parte importante que debemos conocer. Recapitulemos, ministra, ¿cuáles fueron las últimas reestructuraciones que se han dado? Una de las reestructuraciones, primero, es el Ministerio de Ambiente, o sea, la Secretaría Nacional del Agua. ¿Qué estamos trabajando con ellos? Ya el Ministerio de Ambiente ha hecho su primer análisis de presencia en su territorio. Quiere decir que no se ha bajado el servicio de agua que nosotros manejamos con los territorios, más lo que sí se hace es reestructurar al personal, como les digo, no baja la jerarquía y quienes están brindando el servicio ser adecuado siempre en el territorio. Ese es uno de los instrumentos. Igual la Secretaría Técnica a la que yo manejo como Planifica Ecuador, nos hemos ido reestructurando también. Antes tenían 16 subsecretarías, ahora somos 3, pero estamos incluso disminuyendo los tiempos de servicio, los tiempos también con los gobiernos autónomos descentralizados y eso implica que vamos siendo mucho más responsables y eficientes. Ok, en esta articulación en la que usted cita precisamente a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿cuál es ese nuevo papel en el que se los encaja con esa reestructuración? Los gobiernos autónomos descentralizados tienen una autonomía en la parte de su organización, que es lo que nosotros como Planifica manejamos siempre. Desde el año anterior, los alcaldes, una vez que ellos fueron electos, tienen un año de plazo para presentar su plan de desarrollo y ordenamiento en el territorio. Al propósito de esta pandemia, como en marzo todos estuvimos ya en casa, tratamos de asistir a nuestros ciudadanos en muchos aspectos. Nosotros lo que hicimos es solicitar a la Asamblea Nacional que se amplíe el plazo para los gobiernos autónomos o para los alcaldes, que ellos puedan presentar el plan de desarrollo, actualizarlo a la pandemia y pospandemia como tal. Entonces, ellos lo que están trabajando es nuevas estructuras de acuerdo a sus capacidades, a sus competencias y reestructurando sus territorios. Eso es lo importante en los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, ¿cuáles son estas nuevas responsabilidades que pueden tener? Porque claro, si bien es cierto, son autoridades recientes, cumplieron recientemente un año, se les extiende hasta diciembre la presentación de estos planes de desarrollo, los denominados PDOT. Ahora, en esos PDOT, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que deben incorporar estas nuevas autoridades a diferencia o complementario o diferente de los PDOT anteriores? ¿Cómo tenían ellos estructurados? Cuando presentaron su PDOT, digamos, o su plan con el Consejo Nacional Electoral, fue en el momento en que ellos estaban de candidatos.
lo direccionan ahí y lo que ellos tenían es muchos. Voy a construir canchas, voy a mejorar los mercados, por ejemplo, el transporte público va a ser más eficiente, pero esto con pandemia, ¿qué nos obliga a todos y a los gobiernos autónomos? Voy a reestructurar el distanciamiento en los mercados. La manipulación de los alimentos tiene que ser totalmente con bioseguridad. Quienes van a ir en el territorio, en los transportes públicos, yo tengo que, como alcalde, decir, ya no puedo llevar a tanta gente en los buses, tengo que manejarlo de otra manera, y la reactivación productiva es importantísima porque muchos, ustedes saben, de nuestros ciudadanos se quedaron sin esa parte productiva, sobre todo nuestros agricultores, ellos nos han apoyado mucho en la alimentación, pero necesitamos reorganizarlos y ese es un apoyo que se está manejando con los alcaldes. Si antes ellos pensaban en construir una cancha, pues ahora lo que tienen que hacer es dejarle aplazado esto, pero sí empezar a manejar los temas de bioseguridad ciudadana, porque la mayoría de contagios es justamente en los mercados, en los transportes públicos y en los eventos que se han venido manejando. Entonces, tiene una actualización estructurada hacia esto. Eso quiere decir que este plazo nuevo que se extiende es porque las reglas de juego han cambiado y se les da un plazo adicional para ajustar en relación a lo que está sucediendo con el COVID. ¿Se entiende así? Se entiende así y es así, porque obviamente tenían una planificación distinta a la actual, así que tenemos que actualizarla. Lo que hemos pedido a los alcaldes, si bien la Asamblea les ha dado un año más de plazo, pero es mejor presentarlo antes. Ya todos tenían una estructura de cómo lo iban a hacer. Lo que tienen que hacer es actualizar y acomodar esos planes hacia lo que estamos viviendo ahora. La ciudadanía no puede esperar tanto tiempo, entonces es preferible trabajarlo dentro de este mismo año, mejorar y empezar a ejecutar ese plan para que sea una seguridad ciudadana, sobre todo en la parte alimentaria, salud y apoyar en su reestructura de territorio. Eso es importante. Planifica Ecuador reemplazó al CEMPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación, y en su momento reestructuró para atender al país, o lo reestructuró entre zonas de planificación, vinculado mucho al tema de la Constitución que la aprobamos en el año 2008 sobre el tema de regionalización. Y allí hay territorios en los que sentimos que salimos perdiendo. Santo Domingo, uno de ellos. Antes realizábamos todos los trámites en Quito, que tiene cercanía de 3 horas, ahora unidos con Manabí, sentimos primero que la distancia es mayor y no tenemos ningún delegado a nivel de zona que sea de Santo Domingo. ¿Esto se mantendrá tal cual? ¿Existe la posibilidad de repensarse porque no es el único caso el de Santo Domingo? Así es, nosotros como planificación hemos visto, es verdad que tenemos las zonas de planificación como tal, pero realmente vemos que los territorios no están siendo atendidos, sobre todo los alejados, como en este caso Santo Domingo. Sí es verdad, lo hemos visto porque Manabí es extenso y lo que nosotros estamos haciendo es una nueva propuesta de zonificación. Podría ser que uno pueda regresar a la provincia o también zonificar y tenemos que tener los representantes en cada una de las provincias, precisamente para que nuestra población no tenga que moverse tanto a hacer trámites. Así que sí se está repensando ya, lo estamos analizando en este momento. Va a ser en poco tiempo que presentemos a la Presidencia de la República la nueva estructura como tal de la zonificación del Estado. Precisamente porque la atención vemos que todavía no llega como debería a nuestros ciudadanos. Y en circunstancias precisamente como las que estamos viviendo, en la reestructuración del Estado, en la que hay que disminuir en ciertos casos personal, resulta que hay muchas oficinas que se quedan con un delegado técnico. En Santo Domingo el tema del MIPRO maneja una sola persona en el territorio, mientras en Manabí se tiene un poco más expandido. El tema de turismo de igual manera tiene 2 personas o 2 técnicos, mientras en Manabí usted tiene algunos. El Ban Ecuador de igual manera, pese a que tiene mayor colocación en Santo Domingo, la comparación o la relación de personal versus Manabí, es decir, será interesante que puedan analizar cada uno de los casos porque el objetivo es sentir más cercano al gobierno nacional con los distintos beneficios y que tengamos la respuesta lo antes posible. Caso contrario, pasamos a Manabí, de Manabí a Quito, de Manabí no regresa. Y hay muchos procesos, familias que se trasladan en temas de educación, en temas de salud y que no regresan con respuesta. Esa es una necesidad, señora ministra. Es totalmente de acuerdo, es una necesidad, por lo tanto, nosotros sí vemos, voy a dar un ejemplo, en la zona 1, Sucumbíos siempre está alejado y lo que nosotros estamos trabajando es en Ibarra, necesita Carchi, Esmeraldas también un poco lo dejamos de lado, lo que le pasa a Santo Domingo,
Hemos trabajado ya con las instituciones, con los ministros diferentes, para que ellos sepan donde la confluencia de gente y la parte de asentamientos humanos se da con una parte tan fuerte que no puedo manejarla en este momento, para que ellos manejen un tema interprovincial. Precisamente, incluso por la pandemia, tenemos la necesidad de volver a reorganizar el Estado. Hemos crecido, eso fue hace mucho tiempo cuando se hizo la zonificación. Ahora las zonas necesitan otro servicio, necesitan otro impacto, tanto a la ciudadanía, que es lo importante para nosotros, sobre todo en comunidades que están alejadas. Es importantísimo saber que las ciudades no sentimos tanto, mas sí las comunidades alejadas, donde el servicio tiene que llegar con mayor eficiencia. En la etapa en la que estamos viviendo y con esta reestructuración, ¿cuánto se le ahorra? Porque lastimosamente tenemos que reducirnos al tema económico. El país está atravesando por una complicada situación económica. Esta reestructuración, ¿cuánto le ahorra al Estado? Todavía no tenemos exactamente el valor en ese momento, pero actualmente tenemos que ahorrar 4.000 millones de dólares. Eso lo hemos bajado y ustedes saben, en la parte de los salarios, lo hemos manejado en la reducción de los gastos en bienes y servicios que manejamos las instituciones. Esto nos permite un ahorro importante. Cuando tengamos ya la reestructura final, porque en este momento estamos trabajando en los decretos que ustedes conocen, que están emitidos ya, donde las funciones se están dando, cada una de las instituciones tiene que elegir con el personal que va a trabajar. Es lo que nosotros recomendamos, es tener un personal eficiente, eficaz, porque no se necesita para brindar un buen servicio demasiada personal. Lo que se necesita es un personal comprometido y eficiente. De tal manera que una vez que las funciones se vayan dando, la reestructura esté dada, sabemos nosotros que vamos a tener un ahorro importante, tanto en tiempos como también en la parte financiera. Retomando el tema de la reestructuración, de la zonificación, las zonas de planificación del Estado, ¿tendrá suficiente tiempo este gobierno, entendiéndose que estamos ya en un año electoral, con calendario electoral, cruzando fechas? ¿Se da que tenemos el tiempo suficiente para dejarle al nuevo gobierno un nuevo modelo de administración del país? Nosotros como Planifica Ecuador estamos empeñados en ese trabajo, ya lo hemos iniciado. Tendríamos la propuesta como inicial en alrededor de 30 a 60 días para revisarlo con el gobierno y con quienes están trabajando en territorio, pero ya la reestructura empezó, de tal manera que cuando ustedes han visto las eliminaciones que ya se han venido dando desde inicios del gobierno y ahora como tal, ya se está reestructurando. Entonces, esto nos lleva a repensar que la reestructura como tal de nuestras zonas tiene que mejorarse y la vamos a dejar estructurada en este año. ¿Se necesita realizar algún cambio en la Constitución, ya que en la Constitución se detalla y en los ámbitos de planificación la existencia de las regiones? Y ahí habla de elección de gobernadores, las consultas populares. ¿Eso tendrá que sacarse del marco jurídico del Estado? No es realmente en la Constitución. La Constitución, digamos, es su Carta Magna y donde usted empieza a realizar es en sus metodologías, en los decretos. Tenemos un decreto manejado donde ese no se ha dado de baja. Las zonas siguen existiendo como tal. Ese decreto había que reconstruirlo, pero primero es el análisis de los territorios. Ustedes saben que la movilidad humana que tenemos en este momento está dada en otros. Entonces tenemos que ver las ciudades más pobladas. También los alcaldes tienen que redefinir cómo atraer a la gente nuevamente a sus territorios para que sea más productivo. Hay mucho que construir, pero ya se ha dado un inicio importante, los pasos se están dando. Yo aspiro que en este año dejemos estructurado nuevamente nuestro país para cubrir esas necesidades que son requeridas realmente por nuestros ciudadanos. Ministra, usted acaba de señalar un tema bien interesante. Los alcaldes deben atraer a su territorio a sus ciudadanos. Y en Santo Domingo nosotros tenemos un alto porcentaje de migración. Esta es una ciudad que se construyó con gente que vino de todas partes y que, por ejemplo, en temporada de elecciones, en donde se mide la población, la gente sale. ¿Qué tan importante es que la gente esté empadronada, que la gente conste en su territorio para la asignación de recursos económicos desde el gobierno central? Eso es importantísimo. La movilidad humana es altísima en nuestro país. La migración a ciudades donde, mire, en este momento de pandemia se transparentaron las necesidades reales de todas las provincias y las capitales principales, sobre todo. Si ustedes ven Guayaquil, se transparentó, tenemos mucha más pobreza, un desorden complicado. También las ciudades de Quito y otras más. Y los territorios, en cambio, están a la baja, digamos, se sienten más vacíos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer como autoridades? Primero, que en nuestros territorios y en el plan de desarrollo que manejan los alcaldes
debe estructurarse en la motivación para que el ciudadano se quede en su territorio. Es justamente la reestructura, es la nueva planificación, como ellos lo quieran manejar. Pero ¿qué voy a ofrecer en mi territorio para que mi ciudadanía se quede? Debo reestructurarlo hacia la parte de reactivación económica. Nuestros artesanos deben ser mayor calificados, valorados, y los ciudadanos ecuatorianos debemos empezar a comprar lo nuestro. También el turismo interno se va a reactivar muchísimo en esta parte y esto nos va a mejorar. Los ciudadanos nos podemos movilizar muy bien en todo el territorio, pero es importante también que cada uno de ellos tenga una bandera de cómo quedarnos y volver a él a trabajar en nuestra patria, digamos, en donde nacimos y en nuestro espacio. Ministra, queremos agradecerle esta mañana por habernos permitido esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. La ministra Sandra Caterina Argotti, quien es secretaria técnica de Planifica Ecuador, a propósito de por dónde se está pensando, ya hay una reestructuración de las entidades gubernamentales en los territorios, el papel que juegan ahora en la planificación nacional los gobiernos autónomos descentralizados. Este nuevo plazo, nuevo periodo que se les permite hasta diciembre de este año para poder reestructurar y principalmente darle un peso al tema de la bioseguridad en el marco de la presencia del COVID. Lo interesante será que tanto los gobiernos locales como los ciudadanos vayamos adoptando este tipo de medidas y este tipo de cultura. Recordemos que lo que sucedido en el año 2016 nos trasladó o nos enfocó a trabajar en el tema de la infraestructura, de la seguridad, luego del terremoto. Pero ¿cuánto aprendizaje estamos teniendo? Al parecer, y los latinoamericanos, es parte de nuestra cultura, olvidamos rápido, tenemos poca memoria histórica y nos vamos olvidando. Ahora lo de moda es el tema de la bioseguridad, pero para que finalmente se haga carne, que se mantenga en el tiempo, que si vuelve a suceder este tipo de circunstancias ya no nos tome desprevenidos de la misma manera, sino con conocimientos, se requerirá del marco jurídico necesario, de la planificación en los territorios, pero fundamentalmente de la predisposición de los ciudadanos para adoptar estas nuevas prácticas y sobre todo estos nuevos cuidados, que los protocolos que las empresas tienen que implementar no sea únicamente un documento para alcanzar un permiso determinado, sino que sea una conciencia del cuidado que se debe tener tanto de su personal como de sus clientes o de sus usuarios. Estas son las culturas hacia donde debemos